amada iglesia, hermanos, hermanas que están sintonizando esta hermosa frecuencia, la predicadora 94.1, sean bienvenidos, que tengas buenas tardes, que puedas ser bendecido, seguir siendo bendiciendo, porque sé que hay gente que ha quedado del programa anterior y del anterior, y que tiene prendida la radio mientras hace sus tareas, sus obligaciones. Te damos la bienvenida a este espacio que se llama Punto de Unión. Amén, somos de la iglesia Camino Nuevo, estamos en Ciudad Evita, para que más o menos conozcas en el lugar que estamos. Es atrás del Hospital Balestrini, en los monoblocks, justo en el límite de los monoblocks y los chalets. Hola Brian, Dios te bendiga. Hola pastor, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bendecido de poder estar aquí, de Amén. Continuar predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de Él, que es tan hermoso conocerlo a nuestro Señor, y qué mejor para conocerlo a través de las Escrituras. Amén. Amén. Hoy vamos a meternos en un tema lindo, conocer uno de las grandes, vamos a llamar figuras o elementos o instrumentos que el Señor ha usado para extender el Evangelio de Jesucristo, y es de el que es conocido como el apóstol Pablo, que es su nombre Saulo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, a que podríamos decir que él es nuestro apóstol. Nosotros como gentiles, en sus epístolas, en sus cartas que él ha escrito, en las distintas misiones que ha hecho, distintos viajes misioneros, él pudo escribir, y el Espíritu Santo permitió que así sea, para que la Biblia componga el canon bíblico, estas hermosas enseñanzas, porque con ese fin fue elegido Saulo desde antes de la fundación del mundo. Amén. A que vamos a hacer una pequeña oración, más allá de que llegamos, entramos a este lugar y está el Señor, sentimos un alivio, ¿no? Entrar en un programa donde hay siervos de Dios que los acompaña su presencia, y nosotros podemos entrar en este programa, en este horario que nos toca, ya con cobertura de Dios aquí. Amén. Vamos a orar. Cerrá tus ojitos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos has reunido a través de este medio, a todo hermano y hermana, Señor, que está oyendo, y nosotros, Señor, desde aquí, con el único fin de aprender, Señor, instruirnos en esto que es maravilloso, tu palabra. Yo te ruego que uses mi vida, la vida de Brian, Dios mío, para que tú hables. Háblales tú, porque ellos nada recibirán ni de mí ni de Brian, Señor, pero tú puedas hacer milagros, prodigios y maravilla, Dios mío, aquellos que están del otro lado. Llena sus corazones y sus vidas, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Decíamos que íbamos a hablar del apóstol Pablo. Ahora hay una incógnita, ¿no? ¿Cuándo le cambió el nombre el Señor? Porque conocemos que Abraham se llamaba Abraham, y después el Señor le dijo que tu nombre será Abraham. Ahora vamos a ir a los textos bíblicos que estoy mencionando. A Jacob también le cambió el nombre, ya no será Jacob, sino Israel. A Pedro ya no será Simón, más te llamará Cefas, que quiere decir Pedro. Pero con Saulo, ¿cuándo pasó eso? Vamos bíblicamente a tratar de investigar para desenmascarar esta incógnita, porque quizás alguna vez te habrás preguntado, sí o no, pero es bueno que conozcamos, ¿no? ¿Cuándo Saulo se comenzó a llamar Pablo? Amén. Vamos a ir a Génesis, capítulo 17, que es donde el Señor le dice a Abraham, que ya su nombre no va a ser Abraham, sino Abraham. 17:5, y la escritura dice: y Jehová dijo a Moisés, Éxodo abrí, discúlpame. Gloria a Dios. 17:5 de Génesis. Aquí. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y traducido el nombre es padre de multitudes, ¿verdad? Fíjate que queda registrado en el momento donde el Señor a Abraham le cambia el nombre. Era muy importante los nombres en aquella época, porque el nombre no era escogido al azar, sino que había un significado en cada nombre. Por eso el Señor le pone
como nombre Abraham. Después, en el libro de Éxodo también, capítulo 32, podemos ver en el versículo 28, 32-28, donde también a Jacob le sucede lo mismo. Es el pasaje donde Jacob lucha con el ángel. Amén. Dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el nombre traducido es el que lucha con Dios. Ahora aclaremos esto, no es que nos ponemos a pelear contra Dios. Sepamos interpretar esto, es luchar con Dios. Cuando vos tus problemas, tus dificultades, te pones al lado de Dios, hermanos, seguramente está el éxito garantizado, la batalla ganada. Por eso es muy importante de no resistirse al Señor, sino de luchar con Él. Él en el Nuevo Testamento nos invita a luchar la buena batalla, la buena batalla de la fe. Y el nombre de Israel es eso, el que lucha con Dios. Después, en Juan, encontramos cuando el Señor le dice a Simón de que ya no será más así el nombre de él. Esto está en el versículo 42 del capítulo 1 de Juan. Dice: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, de estos tres personajes que elegí, hay registro donde el mismo Señor le cambia el nombre. Pero no es así con Saulo. No hay un registro donde el Señor le dice: y no te llamarás más Saulo, tu nombre ahora será Pablo. Vamos a encontrar muchos pasajes, están seguiditos, todos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos hay un montón. Vamos a citarlo y vamos a ir acompañando este camino para llegar a la conclusión de por qué Saulo no es más Saulo, sino es Pablo. Amén. En el capítulo 7 de los Hechos, si lo podés buscar, te voy a dar tiempo, en el verso 58, mientras Brian, amén, va cantando una canción para entrar en clima. Buscate Hechos 7, después vamos a seguir con el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 13, está todo seguidito. Amén. Gloria a Dios. Te ofrezco hoy mi alabanza. Quiero conocerte. Quiero poder verte, mi Dios. Te entrego todas mis cargas. Ya no le temo al miedo. Has llegado a mi encuentro. Mi corazón se desespera por ti, buscando aquel que no desiste de mí. Aquí estoy, aquí estoy. Mi corazón se desespera por ti, buscando aquel que no desiste de mí. Aquí estoy, aquí estoy. Te ofrezco hoy mi alabanza. Quiero conocerte, quiero poder verte. Te ofrezco todas mis cargas. Ya no le temo al miedo. Has llegado a mi encuentro. Mi corazón se desespera por ti, buscando aquel que no desiste de mí. Aquí estoy, aquí estoy. Mi corazón se desespera por ti, buscando aquel que no desiste de mí. Aquí estoy, aquí estoy. Gloria a Dios. Qué bueno decirle al Señor: aquí estoy. Que nos moldee según su placer
y para lo que fuimos enviados podamos cumplir la tarea exitosamente. Te damos la bienvenida si recién te enganchaste en el programa. Punto de Unión se llama este programa, somos de la Iglesia Camino Nuevo y estamos aquí con Brian compartiendo la palabra de Dios. Y hoy se dio para que hablemos de un tema importante, la conversión del apóstol Pablo, y en el momento en el que su nombre ya deja de ser Saulo y es llamado Pablo. Amén. Abrimos en Hechos capítulo 7 y verso 58. Este es el pasaje, empieza en el versículo, todo el capítulo 7. Nosotros vamos al final, cuando lo apedrean a Esteban, cuando él es sacrificado. Y vamos a ir nosotros al verso 57 al 60, vamos a leer para entender el punto que queremos tocar hoy, ¿no? Dice el versículo: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y lo apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí cómo ya se lo empieza a mencionar a Saulo. Seguimos en el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. Ahora, ¿quién era Saulo? ¿Verdad? ¿Quién era Saulo? Ya vamos a ir un poquito más adelante, como para que la figura de él era tan relevante que en él echaban las ropas del que estaba siendo apedreado y consentía él que esto sea así. Y como él consentía, se llevaba adelante. Vemos en el versículo 1 del 8 que leímos cuando Saulo consentía en su muerte. Después en el capítulo 1, ya pasó un tiempo de esto, y se sigue llamando Saulo, título conversión de Saulo. Acá es el pasaje donde Saulo, con carta de los sumos sacerdotes, él ponía preso a la gente que seguía a Jesucristo. En los versículos 2 y 3 donde leímos recién dice eso, fíjate. Y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el trabajo que estaba haciendo Saulo. Desde ahí es llamado. Desde ahí, desde esa tarea que él estaba haciendo, es llamado. Y fíjate en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Fíjate vos qué ciego que estaba Saulo en ese momento, ¿no? Y en el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate vos que este es el Señor, ¿no? Leamos el 5 también. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar coces contra el aguijón. El mismo Jesús se presenta en una luz resplandeciente ante Saulo y lo llamó Saulo. Jesús lo llamó Saulo. O sea que acá todavía no es un nombre cambiado, sigue siendo Saulo. Vamos al versículo 22. Pasa el tiempo, ¿verdad? Saulo predica en Damasco, está como título. Y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Claro, si él era el que perseguía a la iglesia, él era el que los llevaba a Jerusalén para que sean encarcelados. Los cristianos de esa época, los que estaban aceptando, recibiendo a Cristo en ese tiempo, estaban muy confundidos, porque tenía una fama de bastante bravo este Saulo. Entonces no confiaban en él. Esa es la realidad. No confiaban. Esto también nos hace pensar, ¿no? Por algo que dijo Jesucristo antes.
Y es para tener en cuenta, mis hermanos. El que no junta conmigo, desparrama. Eso es para saber dejarse llevar por el Señor para hacer las cosas. No querer hacer las cosas por cuenta nuestra, por emociones. Saulo conoce en la visión a Jesucristo, en esa luz, oyó la voz, pero quedó totalmente adonadado, quedó totalmente estimulado de aquel que él decía que era un fraude, resultó ser real. El mismo Jesús le habló, oyó su voz, quedó ciego, fue llevado al lugar donde su vista fue recuperada, y después de eso no lo sujetaba nadie a Saulo. Estaba como loco predicando el evangelio por todos lados. Pero en eso nosotros tenemos que tener cuidado. No es cuando nosotros queremos, no es como nosotros queremos, sino dejarnos llevar por el quien está conduciendo la iglesia de Cristo, que es el Espíritu Santo. Acá Saulo, por querer hacer un bien, estaba provocando de que la gente tenga descrédito, porque él tenía mal concepto de él. No era querido Saulo, era una persona que se le tenía temor, era una persona no de confiar, y de repente era perseguidor de la iglesia de Cristo. Había una gran confusión, ¿verdad? Empieza a hablar de que Cristo es real, de que Cristo vino, de que Cristo se le apareció, y nadie le creía, hermano, nadie le creía. Entonces tenemos que ser cautos, tranquilos, todo llega a su tiempo. Fíjate vos todo lo que hizo Saulo después. Qué tremendo instrumento de Dios para que el Evangelio llegue hasta el día de hoy a nosotros, ¿verdad? A que sigamos esta caminata en la Biblia, que está muy interesante. Y en el versículo 27 también del capítulo 9, en Jerusalén, otra vez, Bernabé habla y dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, lo cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los apóstoles tampoco querían saber nada de Saulo, porque los apóstoles sabían que él había sido testigo de cuando lo apedreaban a Esteban. O sea que lo veían a este muchacho y no causaba agrado. Había cierto rechazo, pero aquí había una persona fundamental al lado de Saulo que se llamaba Bernabé. Bernabé era una persona confiable, una persona que era una figura importante dentro de lo que fue la primera iglesia de Cristo con los apóstoles. O sea que era una persona que, si Bernabé me lo presenta a este muchacho, que antes era cualquier cosa, entonces está bien. Entonces vamos a confiar en él, vamos a dejar de que Dios lo siga usando. Eso es muy importante también, con quién estás, hermano. ¿Quién es la persona que vos te está acompañando? Amén. En las cosas de Dios es muy importante. Sobre todo una persona que, como Saulo, que antes de llegar a los pies de Cristo era de una forma, y de repente lo levanta Cristo en alto. La gente siente rechazo, pero es muy importante si hay alguien al lado tuyo que tenga crédito. Amén. ¿Querés cantar, Brian? ¿O querés leer mensaje? Vos seguís. Igual sí hay mensaje. ¿Querés leerlo? Bueno. Yo así no aturro tanto a la gente. Mandan saludos. Bueno. Un compañero del trabajo, Elías. Elías, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y su esposa, pastor. Bueno. Dice: Dios los bendiga y los siga usando grandemente. Gracias, hermana, Dios te bendiga. La esposa de Elías, compañera. No, su esposa. Mi esposa, mi amada esposa. Mi costilla. Gloria a Dios. Y ahora llegó Nicole Rivas. La hermana Nicole, gloria a Dios. Pastor, comparto con ustedes. Gloria a Dios, hermana. Sea bienvenida también a este punto de unión. Nos unimos. Aunque no estemos en la misma iglesia denominacional, estamos en la iglesia de Cristo, y eso es lo importante. Las denominaciones, hermano, van y vienen, pero la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo del Señor. Y como decíamos, ¿no? En el versículo 27 del capítulo 9, Saulo era acompañado de la mano de Bernabé, una persona confiable, gloria a Dios, que lo presentaba a Saulo. Y vamos a pasar ahora
a un punto muy, muy fundamental ya en la vida de Saulo, en el capítulo 13. Hermano, y en estos capítulos que nosotros vamos saltando del 7 al 8, del 8 al 9, del 9 al 13, van corriendo los años. Para nosotros parecería que no hay años transcurridos, pero aquí transcurrieron muchos años. Yo no quiero dar exactitud, porque algunos hablan de 14 años, otros de 12, otros de 8 años, pero leamos para poder entender más todavía. En el capítulo 13 de los Hechos, verso 1, verso 2, vamos a leer el verso 2 en adelante. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Fíjate vos, ¿quién apartó a Saulo, quién apartó a Bernabé para una tarea especial que había que hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a esta gente que estaba en Antioquía, estos cristianos que estaban orando, ayunando, totalmente consagrados para el Señor: apartadme de todo ese grupo, y lo menciona por el nombre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce tu nombre, hermano, hermana. Es fundamental eso. Aunque vos no lo creas, ¿no? o digas, no, yo no me estoy portando tan bien como para que el Espíritu Santo conozca mi nombre. El Espíritu Santo conoce tu nombre. Tiene tu nombre registrado desde el mismo momento que vos recibiste a Cristo en tu corazón. A que no te sientas ameno. Entonces, fíjate vos, el Espíritu Santo lo llamó a Saulo, lo sigue llamando Saulo, después de muchos años, hermano. A distinto de Abraham, a distinto de Jacob, a distinto de Pedro, que en corto tiempo ya su nombre fue otro, simbolizando lo que el Señor los iba a empezar a usar, en el área que los iba a empezar a usar. Gloria a Dios. Entonces, notamos que su nombre no cambió, después de muchos años. Y vamos al versículo 13, seguimos en el capítulo 13, en el versículo 7. Fíjate lo que dice. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Fíjate vos, de repente de Saulo pasó a Pablo. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas. No, salta el versículo 9, perdón. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Fíjate, ahí ya nos da una pauta el Señor que algo sucedió en esta ciudad de Chipre. Acá ya hubo un cambio, hermano, porque quien está escribiendo, que es el Lucas, el evangelista, el que escribió el libro de Lucas, también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era el escribiente, él iba escribiendo, era uno del cuerpo chiquitito de personas confiables que tenía Pablo en toda su viaje misionero y todo eso. Lucas escribe aquí: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y hizo una tarea muy importante. Aquí en esta ciudad de Chipre es cuando ya se empieza a transformar el nombre de Saulo a Pablo. Y es muy importante la obra, ¿verdad?, que el apóstol hizo. No es el lugar donde el Señor le cambia el nombre, hermano, que quede claro, este no es el versículo. Ya vamos a cegar a eso. Este no es el versículo, porque aquí Lucas escribe que Pablo, que también es Saulo, o Saulo, que también es Pablo, ¿verdad? Los dos son la misma persona. Ya vemos que su nombre, ya es como su nuevo nombre, es como que empieza a hacerse eco. Ya se empieza a hacer conocido el nombre. Yo me pierdo en el tiempo, tengo que ir mirando la hora. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en ese lugar donde queremos llegar. ¿Vamos con otra canción? Amén. ¿O tenés alguna otra cosa? Bueno, Como también quieras. hay un mensaje más. Dale. Vamos a leerlo. Dice: hola hermanos, paz del Señor, me llamo Cintia. Un gusto.
Dios te bendiga, Cintia. Gracias por la palabra y la adoración. Toda la bendición del cielo para ustedes. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga. Bienvenida. Y bueno, vamos a cantar. Cantamos una canción. Alegres. ¿Quién está contento? Levante la mano ahí quien está contento. ¿Quién está feliz? Yo estoy feliz. Gloria a Dios. ¿Quién tiene a Cristo en el corazón? Yo tengo a Cristo en el corazón. Vamos a cantarle que se lo merece, Señor. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Gloria a Dios. Él es poderoso. Y si Dios con nosotros, de nada he de atemorizarme, hermano. Gloria a Dios. Qué tremendo. Seguimos con esta caminata para descubrir dónde es que cuando pasó que el Señor le cambia por nombre de Saulo a Pablo. Estamos en el capítulo 22 ahora. Seguimos. En el capítulo 22 vamos a leer en el verso 6. Dice, pero aconteció, acá Saulo está contando su conversión, ¿verdad? Pablo relata su conversión, dice aquí, en el título del pasaje. Pero aconteció que siendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y vamos a seguir leyendo en el 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjate, había un plan para Pablo. Había un plan. Se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea que de antemano alguien le iba a contar lo que iba a hacer. Vamos al versículo 13.
Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! Hermano, acá es tremendo porque en el versículo 14 dice algo tremendo, hermano. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Qué tremendo, ¿no? Conocer la verdadera voluntad del Señor. Nosotros sabemos que la voluntad de Él es que prediquemos el Evangelio a todas las personas que Él nos presenta, ¿verdad? Esa es una de las voluntades, que seamos hijos de Dios, que nos comportemos como hijos de Dios, es la voluntad de Dios. Pero acá dice que conozcas su voluntad y veas al justo. Hermanos, recordemos que Saulo de Tarso no lo conoció a Jesús. Él no lo conoció, ni siquiera al Jesús resucitado. O sea que él vino después, después de las primeras predicaciones de los apóstoles, ya viste vos, después de la muerte de Esteban, ahí donde vemos en el capítulo 9 que Cristo le sale en el camino y él está contando qué es lo que pasó en ese día. Pero le dice: para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Yo esto lo dije el programa pasado ya cuando terminaba. Tuvo una entrevista exclusiva con Jesucristo, hermano. Estuvo cara a cara, ahí le pudo conocer, él conoció al Cristo. Por eso es un apóstol, él conoció a Cristo. Si bien apostolado cumplimos, todos estamos llevando un apostolado adelante porque somos enviados de parte de Dios, pero Saulo sí es levantado y apartado como apóstol. Uno de los grandes requisitos que hay que tener es ver a Cristo cara a cara, y él lo vio. Acá la Escritura lo testifica. Y oiga la voz de su boca. Qué tremendo, hermano. Ahí Jesús le contó todo el plan que tenía preparado para él. Como leímos en el versículo 10, dice: se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y ahí Jesucristo le dijo todo lo que está ordenado que haga el apóstol Pablo. Pero todavía acá, él también se presenta con estos varones que está hablando, como Saulo. Todavía acá mismo en los textos no figura como Pablo. Él en el relato podría haber dicho Pablo, pero no, dijo Saulo. Él aquí en el relato ya el nombre de Pablo estaba siendo nombrado ya, pero él decidió hacerte llamar por su nombre original, Saulo. Qué tremendo, hermano. Entonces, tengo una incógnita, Brian. ¿Cuándo es que el nombre deja de ser Saulo y pasa a ser Pablo? Qué pregunta, ¿no? Podríamos poner un concurso para la semana que viene. Si se encuentra ese versículo, podríamos dar un premio. Pero ¿sabe qué? Sería deshonesto, porque ese versículo no está. No está, hermano, no está ese pasaje donde el Señor le cambia el nombre. Donde el Señor le dice: bueno, ya dejás de ser Saulo y ahora te pasás a llamar Pablo. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Simón. No existe ese versículo. Sí podemos decir que es una decisión que tomó el apóstol, de dejarse de llamar Saulo. Saulo no tiene un mal significado, hermano. Saulo etimológicamente quiere decir llamado. Él era un llamado. Él cumplió su llamado, ¿verdad? Etimológicamente Saulo quiere decir llamado. O invocado también puede ser. Invocado o llamado. Pero él decidió llamarse Pablo. Ahora, ¿por qué será que decide llamarse Pablo? Vamos al libro de los Corintios, primera de los Corintios, capítulo 15. Y acá es como que vamos a entender un poquitito más ya. 15:9.
del libro de los Corintios. Fíjate que dice, porque yo demoro en leer porque con los anteojos me cuesta en esta distancia, pero dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y justamente la palabra pequeño traducido es Pablo, o Pablo traducido es pequeño. Él mismo se considera el más pequeño. Y uno puede llegar a decir, no, pero fue el más grande de los apóstoles, porque traspasó la barrera de Jerusalén, porque predicó en Europa, en Asia, en tantos lugares predicó este hombre, hizo tres viajes misioneros extraordinarios, donde se acercaba el apóstol, hermano, lo testifica la Biblia, se armaba alboroto, saltaban los demonios, hermano. Era tremenda el apoyo de Dios que tenía este varón. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso leímos por ahí un versículo que dice, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Este hombre era lleno del Espíritu Santo, pero en serio, no había emociones, lo que transmitía Pablo no era emoción, hermano, era poder real de Dios. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y él se reconoce aquí el más pequeño. Digamos entonces de por qué pasó de ser Saulo a Pablo, porque él se reconocía el más pequeño. Más allá que hay textos extrabíblicos donde yo tengo un diccionario bíblico así grandote, se complica de leerlo, que ahí en la biografía del apóstol Pablo hay relatos donde hay libros de judíos que dicen de que era de estatura chiquito, era medio peladito, tenía las piernas medio así encorvadas, dice, y nariz aguilucha. O sea que se podría decir que él, porque era de baja estatura, se denominó siendo el más pequeño, pero él no lo decía por eso. Sucede, hermano, que cuando vos realmente estás lleno del Espíritu Santo, no tenés egos, no necesitas hacerte el grandote, no necesitas tener esa fama, esos carteles luminosos, grandes, que resalte tu nombre. No necesitas títulos, como lo que sucede ahora en este tiempo. Todo el mundo quiere tener títulos. Ya no quieren ser un simple pastor, quieren títulos gigantes, con luces de colores, hacerse mundialmente conocidos. ¿Para qué? Si acá al que tienen que conocer es a Cristo, hermano. Esa es la tarea de Pablo, hacerle conocer a Cristo, llevar a Cristo en aquellos lugares que quizás habían oído. Por eso Ananías, que es el hombre que impone las manos sobre Saulo para que caiga esa escama de sus ojos, le dice para que te digan lo que está encargado que hagas. Él tenía una tarea específica. Voy a salir un poquito de este contexto y vamos a ir a uno de los salmos que dice algo muy importante para nosotros. Salmo 139 y versículo 16. 139, 16. Fíjate, hermano. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que antes de la fundación del mundo, antes hubo un libro, y que en ese libro estaban escritas cosas que luego después fueron formadas. Todas se hicieron sin que falte una de ellas, ni una faltó. En Efesios capítulo 2, esperamos un segundito. ¿Querés cantar una canción, Vlad? Bueno, dale. una canción mientras... Otra cancioncita más. No muy larga porque tenemos poquito tiempo,
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo eres tú. El centro de todo es el Señor. Entonces, el Salmo 139 dice que fueron escritas todas las cosas en un libro, que luego después fueron cumplidas todas fueron hechas. O sea que desde antes de la fundación del mundo. Yo recién me equivoqué del capítulo 2 de Efesios 9, era capítulo 1, versículo 2. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Saulo había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya se lo menciona a Saulo en los Salmos, el Salmo 68. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando quedó una vacante vacía, había que elegir otro hombre que ocupe el lugar número 12. Y acá hay una enseñanza tremenda, hermano. Y acá los apóstoles se pusieron de acuerdo y dijeron, echemos suerte. Y echaron suerte, ¿verdad? Ellos tomaron ese versículo. Lo complicado de tomar un versículo de la Biblia y ejecutarlo mal. Ellos mal lo ejecutan porque dice echemos suerte. Y la suerte, había dos candidatos y la suerte cayó en uno que se llamaba Matías. Pero esa no fue la voluntad de Dios, hermano, porque Matías después no se lo nombra más en lo que queda de la Biblia. No se lo menciona más, creo que una sola vez nomás, pero no tuvo una labor trascendental. El lugar que el Señor tenía reservado era para Saulo, porque él había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que tu lugar también es como Saulo. Ya tenés un lugar escogido que nadie lo va a ocupar. Por más que te hagan creer que otro está ocupando tu lugar, muchas veces dicen, mirá que el tren pasa una sola vez. En las cosas de Dios no es así, hermano. Porque lo que Dios estableció se va a hacer como Él lo estableció y no hay nada que tuerza la voluntad de Dios, hermano. O sea que nosotros ni con un ayuno ni con una oración, si es la voluntad de Dios que suceda tal cosa, la voluntad de Dios se va a hacer, se va adelante. No podemos torcer el brazo de Dios por más que hagamos lo que hagamos. Y acá los apóstoles erróneamente, llenos de emoción, eligen a alguien que hicieron mal en elegirlo, porque el lugar estaba reservado para Saulo. Él era el que iba a ocupar el número 12. Por eso hay lugares, hermano, que otros no pueden ocuparlo. El lugar es de esa persona. Tu lugar es tuyo y nadie lo va a ocupar. Vos no luches, dejá que el Señor se encargue de hacer las cosas. Vos dejá que Dios lleve adelante su plan, que todas las cosas que están escritas en el libro se tienen que cumplir, hermano. Nadie las puede torcer, nadie las puede frenar. Y dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea que la sangre de Cristo nos limpió, hermano. Es un don que podamos haber recibido a Cristo en nuestro corazón. No cualquiera lo recibe. Son los que fueron escritos en el libro de la vida, hermano. Ellos son los que lo van a recibir. Y esos son los que el Señor en su tiempo los va llamando. Como dice en Romano, Pablo cuenta ahí, dice, quiero que contarles revelarles un secreto. Y dice algo más y después concluye con que hasta que se cumpla el total de los gentiles, la plenitud de los gentiles.
O sea que ese lugar, hermano, nadie lo puede ocupar, porque ya fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Es tremendo, hermano, es tremendo. Pero volviendo al tema que hoy nos convocó, que es descubrir dónde Saulo se deja de llamar Saulo para llamarse Pablo, no existe un lugar específico. Él tiene una actitud, porque en aquella época los mercaderes romanos tenían por costumbre comprar esclavos. Era normal la esclavitud en aquella época. Aquel que tenía dinero compraba esclavos, y cuando compraban los esclavos le cambiaban de nombre. Eso era para romper la identidad con la que venían esa persona. Se dejaba de llamar como se llame, y el dueño de esa persona le decía: no te llamas más así, ahora este es tu nombre. Y Saulo realmente, él vio esa transformación que recibió después de ese encuentro personal con Jesucristo, que él sintió que la figura de Saulo iba cayendo, y cayendo, y cayendo, y cada vez caía más, y cada vez caía más. Fíjate el ego que tenía Saulo, que en Filipenses 3, capítulo 3, versos 5 y 6, para que veas el ego que tenía Saulo cuando consentía que maten a Esteban. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un hombre que la ley, por eso consentía a él que apedrearan a Pablo y que lo maten, porque tenía una reputación era irreprensible en cuanto a la ley. Él no era un sacerdote ni nada en cuanto a la ley, pero era irreprensible, era un fariseo, hermano. El fariseo era aquel que no tenía corazón, hermano, porque entre ellos se mataban en cuanto a la ley. Ellos querían que la ley se ponga hasta el último puntito, la última coma. Querían hacer cumplir, pero ellos no eran cumplidores. En cambio, Saulo dice que era irreprensible. Nadie le podía reprender porque es la ley de Moisés, la ley, esa ley. Él era celoso de las cosas de Dios. Y veía que este nuevo movimiento, a través de este hombre, que la venda que tenía en los ojos todavía no había caído, no lo reconocía como el Mesías, perseguía y quería matar a todos, porque era una herejía para Saulo. Pero esa persona que estaba tan cegada, estaba dentro del plan de Dios. Como lo estás vos, hermano. Como lo estás vos, hermana. Como tu familia está escrito en el libro de la vida, hermana. Entonces no bajes los brazos, seguí adelante, luchá, soportá. De eso se trata, de soportar, de no menguar, de seguir adelante. Aunque parezca que todo se puso oscuro, aunque parezca que todo va para atrás o que nada avanza, vos dejá que el que tiene que avanzar es Dios. Fíjate que los hombres acá quisieron avanzar en cumplir ese lugar que había quedado vacío por la muerte de Judas Iscariote, y se equivocaron, porque ese lugar ya estaba ocupado por alguien que Dios tenía reservado para que lo ocupe, porque tenía que hacer una tarea específica, porque él iba a ser el hombre, aquel que persiguió a la iglesia, iba a padecer los sufrimientos, porque Saulo padeció los sufrimientos, pero Pablo ya no sufría nada, porque después de ese encuentro personal que tuvo con Cristo, hermano, ya él no sintió nada, ya todo a él lo apedrearon, estuvo náufrago en alta mar, lo tuvieron que bajar con una cuerda porque estaba preso, sufrió cárceles, fue azotado, fue apedreado, él lo soportó todo porque era una nueva criatura. Qué maravilloso, hermano, que podamos tener ese encuentro real con Jesucristo, que nuestros ojos puedan tener ese encuentro con Él. Se puede lograr, hermano, se puede. Porque una cosa es creer, están los creyentes o los convencidos y los convertidos. Convencido, te puedo decir que hasta el diablo es un convencido que existe Cristo, que existe Dios, y está convencido que está condenado también, pero no creyó, por eso fue condenado. Entonces es muy distinto ser convencido a ser convertido.
Dejémonos llevar por el Espíritu Santo, matemos al hombre que hay dentro de nuestro. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, dijo el apóstol, Juan el Bautista. Y es necesario que nosotros menguemos para que él crezca. El Señor tiene que crecer en nosotros, se tiene que enseñorear de nuestra vida para que nada nos afecte, nada nos haga poner mal. Las situaciones que nos toca vivir, hoy Argentina realmente está de pie para arriba, cabeza para abajo, pero hermano, sobre los hijos de Dios nada va a suceder, nosotros vamos a estar bien, porque no dependemos de los gobiernos terrenales, sino dependemos del gobierno de nuestro Padre Celestial. A que no estés preocupado, no estés preocupada, aunque estés pasando por dificultades. Mirá, el apóstol Pablo pasó por cientos de dificultades, pero él siempre creyó. Quizá lo que falta es más oración, quizá lo que falta es más búsqueda, hermano. Tenemos que provocar ese encuentro. Leímos la mujer samaritana en estos días, la mujer que tocó el manto de Jesús, eso me tocó predicar el otro día. Ella, hermano, se humilló hasta que llegó y tocó. Esforzate, luchá, llegá, provocá ese encuentro. Lo podés provocar, y eso es en tu casa, cerrada la puerta, en el privado de tu habitación, ahí donde vas a provocar ese encuentro maravilloso con el ser más extraordinario que no puede existir nunca jamás, hermano. Es algo tremendo. No hay nada más grande que Jesucristo. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que Él está dispuesto a ayudarte para que consolarte, darte fuerza, darte sabiduría. Pero tenemos que matar el yo. El yo, proponete y decir, yo tengo que dejar de ser para que Él crezca en mí. ¿O no, Brian? Amén. Gloria a Dios. Sí. Acompaña a Brian con un amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mirá, quedan 2 minutitos. 2 minutitos maravillosos. Y yo quiero invitarte a que vos pongas esa parte, que esto es 50 y 50, hermano. Vos vas a hacer una parte, el Señor va a hacer la otra. No pretenda, ay Señor, cambiame. No, esto no es Señor, cambiame. Vos tenés que esforzarte a cambiar, porque así lo dice la Escritura, que los borrachos, que los fornicarios, que los hechiceros no van a entrar en el reino. Fíjate, ellos no van a entrar, pero si ellos se cambian, ellos se convierten de todo corazón, las puertas de los cielos van a estar abiertas. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en eso. Vamos a hacer la oración final, nos vamos a casa. Ah, bueno, hay un mensaje. Hay un mensajito, perdón. Mensajito. Dice: hola, buenas tardes, bendiciones, los estamos escuchando, lindo mensaje, somos de la iglesia Nuevo Amanecer. El Señor tenía un propósito con Pablo, él perseguía a cristianos y Dios tenía un propósito para él. Lo usó de una manera tremenda y luego fue perseguido por causa de Cristo. Pero como dijo antes de morir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Amén, gloria a Dios. Era descubrir en el momento que Pablo dejó de llamarse Saulo. Hermano, te despedimos en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te ilumine. Y bueno, vamos a hacer esa oración cortita. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos diste aquí en la predicadora, Dios mío. Te ruego que guardes y bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes. Señor, que cuides este lugar precioso. Señor, que proveas todos los recursos que se necesita para seguir aquí adelante, Dios mío. Bendice, Señor, a cada pastor, a cada iglesia, Padre, cada hermano, Dios mío, que se esfuerza para, Señor, mantenerse limpio delante de ti, Señor, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 18 horas. Te damos muchas gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.